Buenas noches, mi nombre es José Alejandro de la Mora Barragán. Vivo en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Soy técnico radiólogo y también estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Biotecnología en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Les comparto mi actividad que se llama Reguladores Hormonales y el Crecimiento Vegetal. Esto corresponde a la asignatura de Tejidos Vegetales 1. Tenemos un pequeño índice. Rápidamente, aquí las partes más importantes son la introducción, bueno, el cuerpo, ¿no? De la actividad, donde se incluyen lo que son las fitohormonas principales. Se habla de las fitohormonas emergentes. No mencionamos aquí o no clasifiquemos o no ponemos un punto con las hormonas sintéticas o reguladores sintéticos, porque estas vienen dentro de cada una de los grupos de fitohormonas. Se les ve ahí, por eso no se pone un punto aparte. Una pequeña introducción. Aquí tenemos una clasificación donde vemos, aquí vemos a todos los reguladores, ¿no? Aquí están clasificados todos los reguladores de crecimiento vegetal. La primera clasificación vemos que es en fitohormonas y en reguladores sintéticos. ¿A qué se refiere con fitohormonas? Pues que son creados por la planta, que la planta es la que se encarga de crearlos, ¿no? Y en cambio, los sintéticos son aquellos que son creados en un laboratorio por la industria, realmente porque tienen un interés económico, ¿no? O de investigación, etcétera. Bueno, nos interesan las fitohormonas. Estas se dividen en dos grupos que son las primarias y las emergentes. ¿Cuáles son las primarias y cuáles son las emergentes? Las primarias son aquellas que ya tienen muchos años que se conoce cómo funcionan, cuál es su mecanismo de acción, se ha trabajado con ellas ya desde hace muchos años y por tanto ya se tiene mucha información y mucha literatura sobre ellas. En cambio, las emergentes apenas se les está descubriendo. Son fitohormonas que apenas se comprende su mecanismo de acción, que todavía no se les encuentra alguna, ¿cómo se llama?, regulador sintético, por tanto se consideran secundarios. Eh, Nos enfocamos aquí más que nada en las primarias, que son las que menciona el artículo. En las secundarias o emergentes únicamente se toca las poliaminas. En las primarias vemos que se tiene dos grandes divisiones, que son los reguladores del estrés y los promotores del crecimiento. Obviamente vemos que se dividen en cinco grandes grupos. Los reguladores del estrés únicamente se dividen en dos grupos, pero realmente no son grupos. Esos son fitohormonas como tal, individuales. Vemos que el ácido es el ácido abscísico y el etileno, ¿no? El etileno es el único hormona que es un gas. Y en el grupo de promotores de crecimiento vemos los tres grandes grupos que son las auxinas, giberelinas y las citoquininas. También podemos ver el tipo de grupo químico al que pertenecen en la parte de abajo en sus etiquetas. Podemos ver las auxinas que se dividen en tres principales representantes, las giberelinas igual las citoquinas. Y también podemos ver la función de cada una de ellas. Pasamos a las auxinas. Podemos ver aquí los pasos de su mecanismo de acción y mencionamos precisamente a los reguladores sintéticos. Aquí podemos verlos. Tenemos tres, el artículo menciona tres, que es el ácido indol butírico. Vemos que sus efectos o su función es el enraizamiento rápido y uniforme en estacas o esquejes. El ácido naftalenacético, que también es la inducción de raíces laterales y control de caída prematura de frutos. Y vemos otro, ¿no? Bueno, aquí por lo que vemos por las funciones tan solo de los sintéticos, vemos entonces cuál es la función principal de las auxinas. Podemos ver aquí su función principal ahora sí que ellos son los arquitectos del crecimiento, ¿sí? Entonces, con esto podemos ver que ellos se encargan del crecimiento o alargamiento de la celular, con lo que podemos ver fenómenos como el fototropismo o el gravitropismo. ¿Qué es el fototropismo? El fototropismo es el crecimiento de las plantas buscando el sol, ¿sí? Buscan captar toda la mayor parte del sol para poder realizar la fotosíntesis. Entonces, la función de estas es que se alarguen las ramas. Y las raíces
por medio de la gravedad, las células hace que las células crezcan hacia abajo. Se bajen lo más que se pueda, obviamente buscando agua, buscando minerales, todo lo que utilizan para su metabolismo. Este, Después vemos las giberelinas. Aquí en las giberelinas únicamente vemos que tiene un sintético, o sea, estudiado un sintético que es el paclobutrazol. Podemos ver que inhibe síntesis de gibberelina, reduciendo la distancia entre los entrenudos, plantas más frondosas para dirigir la energía hacia floración y fructificación. Entonces podemos ver que la función de estas no es lo largo, sino es lo tupido, ¿no? O sea, eh, sus funciones en sí, conjunto de funciones, ayudan a que una planta tenga entre nudo y nudo haya una menor distancia, por lo que serán más frondosas. Este, de ahí que nos pasamos a las citoquininas. Las citoquininas, podemos ver su mecanismo de acción, y vemos más que nada los sintéticos, de los reguladores sintéticos que han replicado a las citoquininas. Vemos aquí, por ejemplo, que es la benzilaminopurina y benziladenina, ¿no? Que es lo que hace, rompe la dominancia apical y forza la aparición de brotes laterales en tejidos in vitro. Y vemos el tidiazurón, estimula la regeneración de plantas en el laboratorio y dosis específica actúa como defoliante de cultivos industriales. Entonces podemos ver que la función de las citoquininas es que la replicación celular, no, la división celular, perdón, que los tejidos no envejezcan, y que haya mayor reproducción celular. Básicamente es eso, ¿no? Vemos el ácido abscísico. Vemos el ácido abscísico. Básicamente de este no hay sintéticos. Curiosamente no hay sintéticos porque no se ha podido, es tan compleja la molécula que no se ha podido replicar. Entonces, lo que se busca, los sintéticos lo que buscan es realizar funciones, o llegar al mismo resultado, pero funcionando de manera diferente. Por ejemplo, los antitranspirantes formadores de película forman una capa delgada y física sobre las hojas para reducir la pérdida de agua. Inductores químicos de resistencia al estrés y uso de latencia de semillas. ¿Qué nos dice esto? Que la función del ácido abscísico es el estrés. Son los protectores del estrés. ¿Estrés contra qué? Contra factores ambientales, contra, ¿cómo se llama? Estrés hídrico, etcétera. Entonces, ¿qué hacen? Protegen a la planta de perder agua, del estrés en todos sus males, ¿no? Vemos aquí cuál es su mecanismo: bloqueo de las compuertas, restricción del estrés, cascada iónica, salida de solutos y resultado físico. Vemos rápidamente a el etileno. Aquí podemos ver que no tiene, nada más únicamente el único sintético que tiene es el etefón, que hace uniforme la maduración de cultivos como jitomate, café, plátano y piña. ¿Qué función tiene? Lo que hace es, da los tiempos, ¿no? Da los tiempos de maduración, da los tiempos de envejecimiento básicamente, o de abscisión de las hojas, de las partes de la planta que ya no son útiles, que ya que generalmente son las que almacenan los desechos, ¿no? Los desechos que cuando van por el fluema y se almacenan, por ejemplo, en las hojas, en los frutos, el alimento en los frutos, todo eso, ellos son los que se encargan de decir cuándo se caen las hojas, determinan los tiempos de abscisión, ¿no? Y determinan los tiempos de maduración. Eso es lo que hacen. ¿Por medio de qué? De señales. Y es el único gas. Y finalmente vemos rápidamente una clasificación de las fitohormonas emergentes. Aquí nada más únicamente hablamos de las poliaminas. Eh, Esas, ¿qué es lo que hacen? Las poliaminas, aquí podemos ver que su mecanismo es unión electrostática a macromoléculas. Son como un escudo celular. ¿Qué es lo que tienen estas? Las poliaminas tienen una fuerte carga positiva. Entonces, por tanto, se unen al ARN y al ADN que tienen cargas negativas, y lo que dan es una estabilidad estructural a las cadenas de ARN, a las cadenas de ADN, por tanto, impiden que se oxiden las células, impide que se deteriore la planta, ¿no? Es como una protección interna de la planta. También es una regulación de canales iónicos y señalización de calcio y generación de peróxido de hidrógeno como alerta, y antagonismo directo con el etileno. Una pequeña conclusión y una pequeña bibliografía. Y muchas gracias. Muy poco tiempo para
para una presentación, pero excelente noche.